Hola, profe. Ya le voy a explicar mi prueba. Bueno, la primera parte que dice calcular, indicar la fórmula empírica. La fórmula empírica es... Oh, qué idiota. No la puse, solo indiqué. Bueno, en todo caso la fórmula empírica es C9H19 cloro 1, Cl1. Entonces, bueno, la determiné contando los carbonos y los hidrógenos y el cloro de mi fórmula estructural. Entonces, estos son metilos. Es 1, 2, 3, 4 metilos. Entonces, eso van a tener cada uno 3 hidrógenos. Lo que daría 12 hidrógenos. Más este que está acá serían 13. Y más los dos que están aquí, aquí y acá. Serían 13 más 2 más 2 más 2 serían 19. Y acá lo mismo. Bueno, es el mismo procedimiento para las tres. Metileno, metileno, metileno. No, metileno, metileno, metilo, 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 metilo. Aquí metilo, metileno. Aquí hay un solo hidrógeno. Esto es metileno, metilo, 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 metilo. Después hago un análisis de la simetría de la molécula. Ah, ya. Entonces, en el análisis... Bueno, acá en esta parte no hay planos de simetría, pero sí hay ejes de simetría. Entonces acá hay un eje de simetría, estos hidrógenos rotan, tienen libre rotación, así que estos tres hidrógenos van a tener una sola señal, lo mismo para estos dos, van a tener una sola señal estos dos, este va a tener su propia señal, este solo acá, una sola señal. Estos dos metilos, los hidrógenos de los dos grupos metilos van a tener una sola señal, porque son equivalentes. Y así que estos 6 hidrógenos van a tener una sola señal, y estos hidrógenos también tienen eje de rotación, así que van a tener la misma sola señal. A ver, después para el segundo... ya. Entonces, estos son equivalentes químicamente porque tienen el mismo entorno. Esto es igual, este tiene su propio ambiente, un solo ambiente para estos, un solo ambiente para estos 6 y un solo ambiente para estos 3. Así que los que son químicamente equivalentes están encerrados en un círculo. Entonces, esta sola señal va a tener un singulete, o sea, quiero decir un triplete, porque como tiene dos vecinos, la regla de n+1 serían 3 picos. Estos que están acá tendrían un cuarteto, sí, porque aquí tienen estos 3 y este por acá. O sea, no, sería un quinteto. Sería estos 3 más este de acá, más 1 darían 5 picos. Este que está acá tendría un quintuplete también. Serían estos dos de acá, más estos dos de acá, más 1 serían 5. Estos que están acá tendrían sería un nonete, no sé cómo se llamaría, pero serían estos 3
serían los 3 de cada metilo, entonces serían 6, más estos dos que están acá, serían 8, más uno serían 9. Tendría que aparecer con 9 picos. Estos que están acá, bueno, cada uno tendría que aparecer con 8. Ay, no me confundí. No, estos de acá serían 2 de acá, más 2 de acá son 4, más los 3 serían 7 más 1, 8, claro. Entonces cada uno de estos, esta señal tendría que aparecer como, no, tendría que aparecer como un quintuplete. Esta señal tendría que aparecer como un quintuplete. Y esta señal de acá tendría que aparecer como un septuplete. Entonces, para el segundo, bueno, la segunda molécula vemos que tiene un plano de simetría, que es el plano de la pantalla. Entonces, todo esto está en el plano y estos metilos vienen hacia acá y tienen metilos que entran. Entonces, metilos que salen y metilos que entran. Y esto acá son metilenos, entonces acá tendrían hidrógenos que salen, sale y hidrógenos que entran. Entonces, en el plano de la pizarra la molécula se refleja. Por lo tanto, las señales para los metilenos que están acá, sí, estos dos, estarían reflejadas, por lo tanto, cada uno de esos hidrógenos correspondería a una sola señal, tanto como este para este. Entre sí serían señales distintas porque están en ambientes distintos. Este está muy cerca al cloro, pero y, bueno, y a medida que vamos avanzando cada vez más cerca y eh, tiene grupos metilos acá y van apareciendo distintos ambientes. Entonces estos dos tienen señales iguales para sus propios hidrógenos, pero son distintos entre sí. Lo mismo pasa acá. Entonces este grupo metilo se refleja con el que sale, se refleja con el que entra, acá también. Entonces, para estos 6 hidrógenos que están acá, de ambos metilos, van a ser una sola señal. Y para estos también va a haber otra sola señal para los otros 6. Claro está que estos y estos metilos tienen ambientes distintos. Y bueno, este metilo aquí también va a tener su señal propia, que van a ser para los 3 protones va a ser una sola. Entonces, esta señal de acá, como tiene 3 acá y 3 acá, va a presentar un septuplete. Esta señal de acá va a presentar un quintuplete. Esta señal de acá va a presentar, bueno, tendrían que ser muchos picos, no sé, tendrían que ser, según yo deberían ser 13, pero no estoy seguro de eso, porque tiene dos grupos metilos a la izquierda como vecinos. Ah, no, no, no estoy hablando puras tonteras. No, no, no. Esto tendría que... No, esta señal sería un singulete porque acá no tiene, ¿cómo se llama? Vecinos. Estas señales de acá también serían singulete. Esta señal de acá también sería un singulete. Esta señal de acá también sería un singulete. Y esta señal de acá también sería un singulete. Tendrían que ser puros singulete. Entonces vamos con la tercera molécula. Bueno, acá el plano de simetría está a la mitad de la molécula. Entonces el cloro está para atrás. Hacia adelante tenemos este terbutilo.
y hacia la derecha tenemos un etilo y hacia o sea, a la izquierda tenemos un etilo y hacia la derecha tenemos el mismo etilo. Entonces va a haber un plano de simetría acá, por lo tanto estas dos señales van a ser una sola y estas dos señales también van a ser una sola, porque van a tener los mismos ambientes químicos, estos dos con estos dos. Estos metilos que están acá van a tener el mismo ambiente químico, o sea, los protones de los metilos, porque tienen eje de simetría, por lo tanto, al rotar van a tener el mismo ambiente químico. Bueno, esta señal de acá va a aparecer como un doblete, no, va a aparecer como un triplete, porque acá tenemos un metileno, son 2 más 1, 3. Acá vamos a tener un cuarteto por los hidrógenos del metilo, más 1, 4. Y bueno, estas van a ser la misma señal. Pues entonces, esta señal va a ser un triplete y esta señal va a ser un cuarteto. Que, se, que para que ya, ya indique que se va a reflejar acá. Y esta señal de acá va a ser un singulete porque no tiene vecino. Ya, entonces ahora vamos con los espectros. Bueno, para los espectros, la fórmula empírica C8H6O2. Bueno, el número de insaturaciones son 6. En eso no estoy muy seguro. Se supone que el índice de deficiencia de hidrógenos, el IDH, es 6. Por lo tanto, serían 6 parejas de hidrógenos y por lo tanto serían 2 hidrógenos los que faltan. Lo siento. Entonces, van a faltar 2 hidrógenos y... O sea, 2 hidrógenos. Ya, esos son los hidrógenos que faltan. ¿Por qué? Porque si fuera un alcano saturado tendría... completamente saturado tendría esa fórmula. Serían los 8 carbonos por 2 más 2 y nos darían 18 hidrógenos en total. Pero tenemos 6. Entonces, lo primero que yo debería pensar sería en un anillo bencénico. Ahí, por el hecho de tener un anillo, perdemos 2 hidrógenos. Después, si lo convertimos en un benceno, o sea, claro, si tuviéramos como un ciclo hexano serían 2 hidrógenos menos. Si lo convertimos en un benceno, serían 6 hidrógenos menos. Entonces ahí tendríamos 8 hidrógenos menos en total. Y tendríamos que buscar dos parejas más. Entonces podríamos pensar en enlaces dobles. Bueno, enlaces dobles o grupos carbonilos. Dado que me indican en la fórmula empírica que voy a tener hidrógenos, o sea, oxígenos. Bueno, entonces, bueno, en el mismo ítem se indicaba que estos son anillos bencénicos y son ¿cómo se llama? Isómeros de posición. Entonces, al tiro ya se me dice que van a tener los mismos grupos funcionales, solo que en distintas posiciones. Entonces, en el primero tenemos una señal un poco antes del 10, lo que es región de aldehídos, de hidrógenos unidos a grupos, o sea, del hidrógeno del grupo aldehído. Y tenemos dos señales. O sea, tenemos un singulete, pero la integral nos indica dos hidrógenos. Así que puedo intuir que tengo dos grupos aldehídos y eso solucionaría dos insaturaciones y los dos hidrógenos, o sea, los dos oxígenos. Después tendríamos acá un tendríamos un doblete y un triplete y un singulete.
Entonces acá tenemos el singulete. Acá. Ahí está el singulete. Y acá tenemos un doblete. No, este intuyo que puede ser un triplete que está solapado con el otro singulete. Entonces acá habrían, en ambas señales habría un solo protón y acá tenemos un doblete con dos protones. Entonces, el singulete sería para los hidrógenos de los grupos aldehído. Son dos. Sí, son dos hidrógenos. Y aquí está uno. Y sorry, se fue dibujarlo, aquí debería estar el segundo. El segundo del... viniendo hacia mí, el segundo hidrógeno. Ahí tendríamos el singulete en el área del grupo aldehído. Después tendríamos los... ya. Después tendremos el otro singulete, que sería el que está acá. No tiene vecinos. Y un singulete para grupo aromático, un poco desfasado por los grupos aldehídos. Después tenemos un triplete acá, es decir, un hidrógeno con dos vecinos, que debería ser este de acá. Y los dos dobletes, o sea, no, en la señal un doblete con con integral para dos hidrógenos, entonces deberían ser estos de acá. ¿Por qué es una sola señal? Porque esta parte de la molécula es simétrica. Entonces, este hidrógeno tiene el mismo ambiente que este de acá. Por lo tanto, esta va a ser una sola señal, doblete, porque ambos tienen a este como vecino, pero como tiene el mismo ambiente químico, solamente va a ser una señal. Entonces, después, como son isómeros de posición, aquí está el segundo espectro. Disculpe la calidad del dibujo, profe, pero dibujar todavía se me hace muy lento y me desespero, entonces como que no me quedó tan bien. Ya, pero acá no sé si se alcanza a notarlos en uno de los pares no enlazantes de este hidrógeno. Ya, entonces, bueno, como son isómeros de posición, lo único que tenía que hacer era mover la posición de los grupos aldehídos. Acá tenemos la señal de los hidrógenos del aldehído, un singulete. Entonces también tenemos, en este caso tenemos tres señales, un singulete, un doblete y un triplete. Entonces, para los singuletes tenemos un valor 2 para la integral. Por lo tanto, asumimos de nuevo que son los hidrógenos del grupo aldehído. Y después acá tenemos dos dobletes. No, es un doblete y un triplete. Sí, no me acordaba bien. Entonces, el triplete, bueno, el singulete es de los grupos aldehídos. El doblete sería... Ay, ¿por qué no lo marco? El doblete tendría que ser... Uy, me quedé en blanco. Ya. Los dobletes tendrían que ser esto y este. Estos dos. Porque solo van a tener de vecino este de acá y este de acá. Y va a ser la misma señal porque, de nuevo, esta molécula es simétrica. Tiene un plano de simetría que va desde
acá hacia acá, como que cruza estos dos. Aquí no sé, por la perspectiva que le hice no se nota bien, pero el plano de simetría iría por ahí. Entonces esta con esta, este protón con este protón van a tener la misma señal, y este protón con este protón va a tener la misma señal porque están en igual ambiente químico. Entonces, para estos dos protones va a ser la señal doblete, y para estos dos, ay, para estos dos va a ser la señal triplete. Y y para el tercer espectro, bueno, aquí vamos a tener solo dos señales que van a ser dos singuletes. Una para ya se me olvidó de nuevo poner el hidrógeno ahí, profe, disculpe. Bueno, podría haber salido para acá, o ay, se me olvidaron los dos hidrógenos. Ya, un hidrógeno que viene hacia acá y otro hidrógeno que viene hacia mí, o que entra hacia allá y que va hacia allá. Entonces, para los hidrógenos que son del grupo aldehído, o sea, de este grupo, que debería estar ahí, ya ahí, van a tener la misma señal y van a ser un singulete, ya que no tiene vecino. Entonces, para este y este, eh, van a, tanto para este como para este y como para este, van a tener la misma señal y van a ser singuletes. Bueno, profe, respecto a lo que decía en, como diagnóstico respecto a la prueba y a los contenidos, creo que entender lo de los ambientes químicos, bueno, es que yo asumo que esta prueba, o sea, no, yo creo que esta prueba era, por lo menos el tema de los espectros era relativamente fácil. La primera y el segundo ítem. Obviamente hay espectros mucho más difíciles y moléculas cuyos ambientes químicos para los protones también son mucho más difíciles de determinar. Creo que parte de lo que faltaría por aprender sería aumentar la complejidad de los espectros. O sea, la complejidad de las moléculas y por lo tanto de los espectros. Otra cosa podría ser moléculas más complejas como con más grupos funcionales o heteroátomos. Entonces, bueno, ahí también asumo que ¿cómo se llaman? Los espectros aumentarían su complejidad. Bueno, profe, bueno, creo que eso es todo. Estoy un poco nervioso porque me pasé por la hora. Así que muchas gracias, profe, nos vemos.